Hola con todos. El aborto es un tema que ha sido invisibilizado por muchísimo tiempo, que ha existido siempre y en los últimos años ha salido la discusión a la luz. El día de hoy tenemos dos invitadas que nos van a ayudar a clarificar un poco posturas. Las dos defienden sus ideas y son conocidas por ello. Les doy la bienvenida, Mamela, Lolo. Quisiera comenzar un poquito con los antecedentes, preguntarles a ustedes cómo han iniciado el tema de las luchas, cómo han manejado sus distintas posturas alrededor de una pregunta distinta para cada uno, pero que puede ser complementaria. Entonces, Lolo, cuéntame, ¿se conocen aquí en el país cuántas violaciones se reportan cada año? ¿Cuántas de estas pueden terminar en embarazo y por lo tanto, después de un aborto clandestino, las mujeres mueren? Sí, a ver, se conocen cifras, pero las cifras lo primero que tenemos que saber es que son un registro bajo, un under register, más o menos, porque en realidad no todas las violaciones se reportan. Tenemos que tener en cuenta que además varias de estas violaciones ocurren dentro del seno de la propia familia y es muy poco probable que en este contexto exista este reporte. Ahora, el tema de la posibilidad de violación es alta, especialmente en estos últimos casos donde estamos hablando de niñas que recién entran en su edad reproductiva y que por esa misma condición y el propio entorno de violencia en las familias no tienen acceso a métodos de anticoncepción. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de quedarte embarazada? Todos más o menos sabemos cuál es esa, pero esta es exacerbada el momento que una niña, por ejemplo, está expuesta a un entorno familiar donde es permanentemente abusada y además donde nos están obviamente tomando las medidas adecuadas para su seguridad, porque ya si está sometida a esa agresión, pues menos tendrá un acompañamiento o una protección en materia de su salud. Perfecto. Ahora quiero preguntarte a ti sobre los abusos y la violencia que viven muchas niñas y evitando que se puedan dar problemas a posterior o en el tema de embarazos, evitar que una mujer aborte. ¿Ustedes tienen grupos de apoyo? ¿Conoces de grupos de apoyo a nivel país? Maneras que se pueda dar acompañamiento para que todo este proceso que puede ser traumático sea un poco manejado de mejor manera. Sí, por supuesto, y gracias por la pregunta, porque claramente es algo de lo cual hay que hablar. Y recientemente ya existe más fuerte en Guayaquil y en Quito ya está creciendo el Banco del Bebé, que justamente la idea es poder brindar apoyo a los niños que nacen, a las mujeres que tienen embarazos vulnerables y que tienen ese miedo, ese temor y decirles no tengas miedo, estamos aquí para ustedes. Y de hecho en España se ha demostrado que más del 92% de las mujeres que reciben apoyo no abortan. Vale, ok. Ahora, habiendo arrancado, quiero ver cómo está su pulsación, cómo está su saturación, ver si están nerviosas, si no, y cómo vamos a continuar. Permíteme tu dedito, por favor. Perfecto. Entonces, mientras esperamos los resultados, habiendo tenido estos antecedentes, vamos a seguir conversando sobre una temática en común, ¿de acuerdo? Bueno, tu saturación está un poquito baja, mira. Sí, yo tengo presión baja, porque soy bajita. Ok, está bien. Pero te la tomo en un momento de nuevo, ¿ya? Y tu corazón está latiendo rápido. Todavía no te marca. Conversemos sobre lo que acaba de suceder. Se ha despenalizado el aborto a partir de la Corte Constitucional. ¿Cómo entenderlo desde las distintas posturas? Ayúdame tú. Sí, con mucho gusto. Es una severa injusticia, tomando en consideración que el Código de la Niñez considera sujetos protegidos a los menores desde la concepción. Y la gran campaña feminista es que abogan por las niñas, pero están matando a niñas. No se trae justicia, condenando a pena de muerte al inocente y dejando en impunidad al delincuente. Entonces es realmente una pena, más considerando que nuestra Constitución en el artículo 45 protege la vida desde la concepción. Atenta contra el Pacto de San José, que abolió la pena de muerte, la están restituyendo. Prohíbe trasladar culpas por el crimen de un violento, paga una nueva víctima. Entonces, por donde se lo mire, el aborto en caso de violación ataca no al problema, sino genera una nueva víctima. Ok. Coméntame tú, ¿cómo entenderlo desde la lucha feminista?
Perfecto. Yo, antes de responder mi pregunta, Pamela, te voy a hacer una petición muy de frente. Si yo vuelvo a escuchar una acusación con respecto a que el movimiento feminista está matando niñas, una acusación con respecto a asesinato, yo me levanto y me voy. Porque una cosa es debatir ideas, no es chiste lo que estoy diciendo. Una cosa es debatir ideas y otra cosa es que yo tenga que sentarme en esta mesa a escuchar acusaciones contra mí y contra mi movimiento que son falsas, ¿sí? Y te voy a agradecer que no te rías porque esto no es chiste. Tú no te puedes venir a sentar frente a una persona y acusarle de asesinato, ¿sí? Primero porque es falso, segundo porque es una acusación desde lo penal sumamente grave, y en tercer lugar porque si estamos aquí, si Germán ha tenido la delicadeza de invitarnos, es porque quiere escuchar puntos de vista, pero sobre todo quiere transmitir información adecuada. Yo entiendo y conozco muchas personas que pertenecen al movimiento Provida, muchas son amigas mías, muchas son muy queridas amigas mías, pero creo que el debate no se puede llevar a cabo cuando una parte del debate se sienta al otro lado de la mesa a agredir, a levantarle falsos contra el otro y a faltarle al respeto con una sonrisa en la cara. Así que te voy a pedir, por favor, que le bajamos, o si no, yo me levanto y me voy. Perdóname que te interrumpa. Yo justamente quiero esto, poder conversar, que en algún punto tengamos ideas distintas, no nos hace necesariamente enemigos. Más bien, estoy seguro que conforme sigamos avanzando en la conversación, habrá una agenda en común. Y sí, efectivamente, cuando nos podamos sentir afectados, háganmelo saber. Lo que menos quisiera es que esta charla terminara de una manera abrupta, sino más bien continuar escuchándonos, conociéndonos. Es genial poder tener dos puntos de vista distintos y ver con eso qué podemos llegar. Ahora sí, déjame ver si tu pulso se puso a 1000. Capaz que ahora sí. Mira 78. que no, estamos No tengo por qué bien. ponerme a mí porque en realidad yo hago esto muy seguido y tengo, lo dicho, además de compartir espacios con colegas míos que entienden de derecho y que a pesar de que no tenemos las mismas posturas, estoy pensando, por ejemplo, en el doctor Quintana, en el doctor Ollarte, que somos colegas y nos apreciamos un montón, no coincidimos en nuestras posturas con respecto a este tema en particular, pero siempre lo hemos manejado con mucho respeto y con mucha altura. Entonces creo que eso es lo fundamental y la forma como uno trata y se dirige al resto de personas es importante para que fluya el diálogo. Entonces, si empezamos tratando al resto como asesinas, ya estamos mal. Si citamos del Código de la Niñez, no es adjudicar nada a nadie. Sí, O sea, podríamos retroceder y ver, pero en todo caso voy a contestar tu pregunta. Eso. Ya, a ver. Entonces, algunas precisiones de lo que pasó aquí. Primeramente, es falso que la Corte Constitucional haya despenalizado el aborto en general. Este es el primer gran como nudo crítico de confusión que hay. Porque si ustedes leen las 7 denuncias, las 7 acciones de inconstitucionalidad que se presentan, se referían a específicamente el artículo 150.2 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que decía el Código Orgánico Integral Penal originalmente? Lo que decía el código es que la prohibición general para el aborto que rige en Ecuador, y esto es importante decirlo, hay una prohibición general del aborto en la legislación ecuatoriana en general. Pero el 150 establece unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Establecía el 150 una excepción para el caso de mujeres que fueran violadas y que tuvieran discapacidad mental. Entonces, varias de las accionantes, y en esto nos incluimos nosotros como Observatorio de Derechos y Justicia, lo que hicimos fue un análisis de ese artículo 150.2 a partir del principio de igualdad y no discriminación. Si ya nuestra legislación establece la posibilidad y la excepción del aborto en casos de violación a mujeres que tienen discapacidad mental, no se justifica la distinción hacia el resto de mujeres violadas que, al igual que aquellas que padecen discapacidad, no pudieran consentir el momento de sufrir esa agresión y el momento de quedarse embarazadas de manera forzada en realidad, porque estamos hablando de embarazos forzados. Lo que hizo la Corte Constitucional fue acoger ese criterio y extender el ámbito del artículo 150.2 no exclusivamente al caso de mujeres que tienen discapacidad, sino a mujeres, a todos los casos de violación. Entonces, esta primera gran mentira, digamos, de que se legalizó el aborto, no es así, porque el aborto sigue siendo prohibido bajo las causales de excepción que establece el 150. Esto es primer punto. Y segundo punto, con respecto al artículo 45. Si ustedes leen el artículo 45 de la Constitución, así como las normas pertinentes del Código de la Niñez, ustedes se van a dar cuenta que al igual que la prohibición general del aborto, la prohibición, digamos, la protección desde la concepción también tiene límites y excepciones desde lo legal.
¿Qué ha pasado? Que la prohibición, la protección general del no nacido desde la concepción se mantiene con los casos excepcionales que se establecen en la ley. Y tanto la Constitución como el Código de la Niñez hacen la remisión al Código Orgánico Integral Penal, que de hecho ya contenía las disposiciones excepcionales para los casos donde sí se podía practicar el aborto. Entonces, en realidad, es falso que se ha hecho algo que en Ecuador no existía, porque estas normas existen y existen, entiendo yo, desde casi principios del siglo XX. Entonces, no estamos frente a algo que es extraño, no estamos frente a algo que de alguna manera vulnera estas prohibiciones y protecciones de carácter general, sino que les establece desde la propia reforma legal que sí se permite una suerte de ampliación a los casos de las mujeres que han sido también víctimas de violación y que tampoco, al igual que aquellas que padecen discapacidad, no han podido consentir. Obviamente no podemos entender esto como un asesinato, porque además la Corte Constitucional ordenó a la Defensoría del Pueblo que presente a la Asamblea un proyecto de ley para reformar el 150.2, donde se establecen semanas. Y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque al menos en la mayoría de países donde se ha logrado estas despenalizaciones, siempre se toma en cuenta el tema de las semanas. A eso vamos en un ratito. Y capaz tú vas a poder colaborar mejor en esto, pero sí hay que tener en cuenta, porque otra gran mentira que se ha dicho es que alguien decía el otro día en una ronda de correos a las accionantes de la Corte Constitucional, decía, ya van a permitir el aborto después del parto, lo cual es una afirmación completamente descabellada. Y haremos porque eso aclaraciones no es sobre eso, justamente. Entendiendo esto y manejándonos con la información que está en este momento efectiva, que la despenalización en el caso de violación ya es una realidad, ¿cuál es la prohibición y cómo debemos manejarnos ante esto? Entonces, justamente me voy a ir una vez más con Lolo antes de pasar contigo para hacer una pregunta. ¿Conocemos en la ruralidad la legalidad? Y para esto quiero aclarártelo un poco. ¿Por qué? Estas dudas nacen a partir de mí porque cuando un poco cambia mi pensamiento, que en el momento de toda mi formación era muy provida, hasta conocer en la ruralidad lo que sucedía, y en el cantón Tiguinza, que es el más pobre del país, había embarazos de niñas de menores de 14 años muy continuamente. Es más, o sea, yo pude ver 7 niñas que tuve que hacer el reporte de violación, porque para eso, cuando llega una niña de 13, 12, 11 años, hay que automáticamente llamar a la policía, llamar al teniente político, reportar una violación, y en ese momento lo que sucedía era que los tutores legales, los papás, llegaban con el papá del bebé. Y en el momento que llegaban decían, no proceda más, llene ese papel, él se va a hacer cargo, él va a mantener, se van a casar y ya. Entonces, no había algo más allá que hacer. Entendiendo esto, ¿cuál es la manera en la que podremos ayudar a estas niñas? ¿Cuál es la legalidad en este punto cuando no hay abogados en el cantón Tiguinza más que los que trabajan por el sector público? Este es un tema que creo que atraviesa no solo el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, sino todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Pero un poco refiriéndonos al caso que tú acabas de mencionar, creo que es importante tener en cuenta que el hecho de que la Corte Constitucional haya permitido la posibilidad de que mujeres y niñas violadas y embarazadas producto de esa violación puedan terminar anticipadamente ese embarazo, no quiere decir de ninguna manera que todas forzosamente van a tener que ir, porque fundamentalmente lo que propone el movimiento feminista, con las muchas aristas que tiene, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros proponemos es que las mujeres y las niñas tienen que tener derecho a decidir. No tienen que tener un derecho a abortar o una exigencia a abortar, ni una exigencia tampoco de mantener esos embarazos. Es un tema de decisión que pasa por muchos factores, por muchas aristas, y que tienen que ser consideradas caso por caso. Así como desde nuestro lado nosotros no podríamos decir algo tan irrespetuoso como todas las niñas menores de 14 años, me voy a inventar, si se embarazan por violación tienen que ir a abortar. Eso sería una transgresión gravísima y un irrespeto al libre albedrío de estas niñas.
Y del otro lado, tampoco se puede hacer estas afirmaciones plancha de que todas las niñas o todas las mujeres violadas tienen necesariamente que terminar su embarazo y asumir maternidades que no necesariamente quieren. Entonces, a mí me parecía súper chévere esto que decía Mamela hace un momento con respecto a que se están iniciando proyectos de acompañamiento a mujeres y niñas que han sido violadas y que van a tener sus hijos, porque van a haber muchas mujeres y niñas que efectivamente, y a pesar de ser víctimas de violación, van a querer por su voluntad terminar con esos embarazos, y eso está perfecto. Eso está muy bien, y el Estado tiene que garantizar de manera legal y a partir de políticas públicas protección a estas mujeres y niñas que ejercen su derecho a decidir, y en esa decisión es continuar su maternidad, pero también tiene que haber acompañamiento y protección desde el Estado para aquellas que no quieren o no pueden continuar esos embarazos. Desde lo legal, yo creo que tú me acabas de prender un foquito en realidad de qué pasa en estas comunidades donde no hay asistencia legal, y creo que es muy importante, al menos desde la sociedad civil, de ambos lados en realidad, informar a las poblaciones más alejadas de cuáles son los derechos que les asisten. Ahora a todas las mujeres nos asiste un derecho a decidir, y la ética, la rigurosidad nos exige plantearles esa realidad y confiar en que las mujeres y las niñas van a tomar una buena decisión y acompañarles en cualquiera que sea esa decisión. Si deciden ser mamás, maravilloso, se les acompaña. Si deciden no serlo, en este momento también se les acompaña, y siempre siendo muy honestos con respecto a cuál es el alcance de cada una de las decisiones que tomen. Ese es, creo yo, el fundamento de esta libertad de decidir que nosotros proponemos. Perfecto. Y ahora, entendiendo esto, quisiera preguntarte a ti, ¿desde dónde y cómo se defiende la vida? Y a partir de esto, a partir de este entendimiento, ¿cuáles van a ser las acciones frente a la ruralidad? ¿Por qué les digo e insisto tanto con este tema? Porque la mayor cantidad de mujeres menores de 14 años embarazadas y que son niñas todavía están presentes en la ruralidad, en los cantones más alejados. Bueno, de hecho es interesante porque uno de los tantos errores que se ha cometido es decir que esto es democrático. Si en verdad fuese democrático, representaría a la voluntad de la mayoría del pueblo. Y la realidad es que en la costa rural, el 91% de las personas son pro vida. Quienes hemos tenido el privilegio de vivir en la zona rural costeña lo hemos constatado. En ese sentido, la vida jurídicamente se protege desde la concepción, tanto en acuerdos digamos del Pacto de San José, que es emitido por la OEA, que tiene jerarquía constitucional, lo mismo nuestra Constitución, lo mismo el Código de la Niñez. Entonces, jurídicamente tiene esa protección. Biológicamente, la vida comienza en la concepción. Eso es un hecho indudable. Lo que se debate es si es válido poner fin a esa vida. Y en cuanto a la libre decisión de ser madre, hay un error biológico y terminológico ahí, porque madre se es desde la concepción. Entonces, decidir abortar no es decidir no ser madre, es decidir poner fin a la vida de ese hijo. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque se romantizan los términos, pero no son científicos. Dicho eso, ya existe desde mucho antes, el Banco del Bebé es algo que se potenció en el marco de la pandemia, precisamente por toda la escasez que ha habido en todo sentido, pero ya desde antes existía la red de madres vulnerables, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay que acompañar completamente, ya que se va a hacer llegar este mensaje de esta opción, digámoslo. También que existe obviamente la vida, y acompañar a esas criaturas, porque se está hablando de 2 menores, no de una. Y eso lo sabe cualquier médico, ingresan 2 pacientes, no una. Entonces hay que justamente proteger la vida y entender que ese proceso que pueden ahora decidir también acarrea daños físicos y emocionales y puede tener consecuencias. Perfecto, y acabas de dar pauta para algo que vamos a conversar sobre esto, que es súper importante. Pero antes de eso, justamente lo que tú mencionabas hace un ratito, definamos que muchas veces en estos debates no se define qué es el aborto. Entonces, el aborto es la interrupción de una gestación hasta la semana 20 a 22. Aquí en el país es hasta la semana 20. Todo lo que sea anterior a eso es un aborto, y la interrupción puede ser espontánea o voluntaria. Los abortos espontáneos existen, y
Hay un montón. En realidad, la mayoría de embarazos suelen terminar en abortos espontáneos que muchas veces las mamitas no se dan cuenta. Entonces, ¿qué sucede en este tema? Que nosotros estamos hablando sobre el aborto voluntario. Y el aborto voluntario se puede ejercer de dos formas: el aborto médico y el aborto quirúrgico. El aborto médico es con fármacos y el aborto quirúrgico va a ser por medio de un procedimiento. A partir de esto vamos a entrar en la conversación de si un aborto es seguro o no. Pero para llegar a eso, hay un tema que acabas de tocar que me encanta y que te lo voy a trasladar a ti. Cuando entran dos pacientes con una mujer embarazada, muchos médicos dicen, ok, yo me someto a la objeción de conciencia. ¿Cómo vemos desde la parte legal la objeción de conciencia para los profesionales que no decidan practicar un aborto? Por supuesto. Solo quiero complementar una cosita que dijo Mamela que me parece que es importante aclarar. Mamela se refirió a tanto la Constitución como los instrumentos internacionales, específicamente se refirió al Pacto de San José. Ahora, ¿cómo ha interpretado la Corte Interamericana esto que ha dicho Mamela, que es la protección de la vida y la otra cuestión, no confundir el aborto con pena de muerte? Porque el aborto, en los términos que tú has mencionado, no se practica como una sanción ni como una pena, porque eso es ilógico. La pena de muerte a la que se refiere el artículo 4 de la Convención Americana habla sobre medidas de carácter penal o castigos de carácter penal que efectivamente están prohibidos y que ciertamente no se pueden volver a reinstalar. Ahora, en el caso Artavia Murillo, de la Corte Interamericana como el máximo tribunal regional que interpreta la Convención, ha establecido que efectivamente se protege desde la concepción con los arreglos legales que se establezca por cada uno de los estados y tomando en cuenta ciertas apreciaciones y cuestiones legales como estas, por ejemplo. Entonces, la Corte Interamericana, al interpretar incluso esta palabra desde la concepción, no ha hecho una prohibición general de que se puede eventualmente aceptar ciertas excepciones a la protección general desde la concepción. Lo que ha dicho la Corte es, esta es la regla general, pero puede ser de alguna manera modificada en situaciones excepcionales. Y de hecho, y esto estamos expectantes, este año la Corte Interamericana emitirá una sentencia contra Guatemala donde ampliará y donde se referirá a estas cuestiones. Lo otro es que la Constitución no se puede leer digamos, sacando a pedazos los trocitos que a nosotros nos conviene. La Constitución es un instrumento vivo y además es un instrumento que funciona en su integralidad. Tanto el artículo 426 de la Constitución como las interpretaciones jurisprudenciales en sentencias como la 1118 CN y 1894-10 JP, me parece que es, son enfáticos en establecer que el bloque de constitucionalidad se lo integra también o está conformado también por instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales están ciertamente los tratados, pero también la interpretación jurisprudencial que se ha dado a esos tratados y además otras recomendaciones e instrumentos de soft law que vienen desde Naciones Unidas. Entonces, en esta última sentencia, por ejemplo, de 1894, que yo les invito a que la lean, es muy interesante porque a pesar de que la jueza Teresa Núquez da un voto en contra en este fallo, en ese otro es gracioso porque ella misma es la ponente de la 1894. Ella misma reafirma que los instrumentos internacionales, especialmente las recomendaciones de la CEDAW, son de obligatorio cumplimiento para el Estado e integran nuestro bloque de constitucionalidad. Y ella hace referencia a la recomendación general número 19 en una parte que era como lo pertinente, digamos, al caso que estaba resolviendo. Pero si tú lees toda esa recomendación 19, más adelantito, hay una referencia donde el comité dice, y además los estados tienen la obligación de eliminar todas las normas penales que criminalizan las decisiones de la mujer en cuestiones de su salud. Entonces, la propia jueza Núquez dice eso. Entonces, sí es cierto que hay estas disposiciones, pero todo esto tiene que leerse en la integralidad. ¿Qué es lo que han dicho los instrumentos internacionales? ¿Qué es lo que dicen los instrumentos y los órganos internacionales de derechos humanos? No existe, y esto hay que ser muy honestos, no existe un estándar internacional donde se reconozca de manera general y absoluta el derecho a abortar. Y en esto yo soy muy honesta y no voy a decir algo que está por fuera del ámbito de mi conocimiento. Pero sí han dicho, tanto el comité de la CEDAW, tanto el Comité de los Derechos del Niño y nuestra convención, nuestro Código de la Niñez es muy similar a la convención.
Y además, el Comité contra la Tortura han establecido los tres que mantener disposiciones que criminalizan el aborto en casos de violación va contra los derechos humanos y además constituye trato cruel, inhumano y degradante. Estos organismos además han enviado sendas recomendaciones al Estado de Ecuador diciéndole que despenalice el aborto en casos de violación. Entonces, perfecto, yo estoy muy de acuerdo con Amela que tenemos que revisar lo que dice la Constitución, pero la Constitución no puede leerse con un solo artículo, sino que tiene que leerse el sentido del artículo y además el marco jurídico, el corpus juris, donde se subsume que está perfectamente bien integrado por estos otros instrumentos. Entonces, en realidad, para ponerlo en términos más sencillos, lo que hizo la Corte Constitucional porque si fue, no nos perdemos. lo que hizo la Corte Si no, Constitucional fue en realidad cumplir lo que dice la Constitución, porque la Constitución no es solo el texto del librito, sino esto que se llama el bloque de constitucionalidad que está integrado por estas otras normas. Y lo que tuvimos fue una interpretación de nuestra Constitución como el 426 la ha diseñado y la ha entendido. Súper bien, porque los temas sociales y las ciencias sociales como tal se deben entender con respecto a los entornos. Y ahí me parece bien, porque ni siquiera en medicina podemos hablar de datos 100%. Siempre estamos sometidos a lo que sucede en el contexto. Así que las interpretaciones van a ser muy importantes y quizá por eso han ido cambiando a lo largo de los años. Pero ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué pasa con la objeción de conciencia en los profesionales? Gracias, me había olvidado, perdón. Yo voy a dar mi criterio personal que no necesariamente representa al movimiento, porque como les digo, yo apoyo como abogada especialista en derechos humanos, pero no me asumo vocerías que no me corresponden. Yo creo que la objeción de conciencia tiene que respetarse. Y esto porque implica una cuestión del fuero interno de los médicos que yo personalmente creo que el Estado no debería intervenir. Ahora, hay situaciones donde esto podría ponerse en juego. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que estamos en Quito, por ejemplo, y tenemos una niña que ha sido víctima de violación, que está embarazada, se le llama a un centro médico y el doctor A dice, mira, yo soy provida, yo no te voy a ayudar en esto? Perfecto, porque posiblemente en Quito tendremos una diversidad de médicos que puedan atender eso y no hay problema. Entonces, en principio, yo creo que hay que respetar la objeción de conciencia, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer en los casos de zonas rurales donde, por ejemplo, hay un solo médico para atender a toda una comunidad. Yo creo que en ese caso el sistema de salud tendría que elegir a profesionales que no tengan este problema, esta objeción de conciencia que es muy respetable y que puedan brindar este servicio sin comprometer sus opiniones personales, ¿no? Y sin que el ejercicio de ese muy válido criterio de objeción de conciencia no constituya un obstáculo para el ejercicio de los derechos a la elección y al derecho a practicar un aborto en casos de violación que también tienen las mujeres. Entonces, estos temas de ir encontrando balances y pensar en esos casos excepcionales qué es lo que vamos a hacer. Justamente, este era un tema que yo no conocía mucho acerca de qué pasaría en la objeción de conciencia y he buscado informarme cómo iba a debatir y conversar con dos cracks. Entonces, necesitaba conocer qué iba a pasar. Y, a ver, por ejemplo, la ruralidad está manejada por médicos rurales. Los médicos rurales eligen su plaza cuando hay opción y el ministerio no se va a poder dar el lujo de poder seleccionar. Ante esto, y alguien que esté solo y alejado, que tenga objeción de conciencia, no es aplicable, porque el derecho que tengo a la objeción de conciencia no es superior al derecho de alguien al acceso a la salud. Eso me lo contó una doctora que pude hablar ayer, la doctora Ana, que me aclaró un montón de cosas ahí. Y yo me ponía a pensar, ¿qué va a pasar conmigo, con mi sentimiento, con mi manera de pensar y de ver las cosas, si después de una objeción de conciencia igual tengo que hacer un procedimiento? Extrapolándolo a los médicos rurales. En ese caso, ¿cuál sería la alternativa que el movimiento Provida podría dar? Ahí hay un gran problema. Todo lo que ha englobado Lolo es lo que se llama activismo jurídico, en realidad, que es justamente la interpretación de la ley que hace que un médico que juró salvar vidas considere derecho superior matar a un paciente sano que hacer debidamente su trabajo. Y en el caso de Argentina, que despenalizó el aborto en caso de violación, ha demostrado que están matando a niñas, y digo sí, matando a niñas, de 6 meses de gestación. Y fueron Faustina, Esperanza y Paz. Niñas de 6 meses de gestación que gracias a la intercesión de grupos Provida pudieron nacer vivas, porque como el término es interrupción legal del embarazo, lo que se hace es interrumpirlo, que no llegue a término.
Lo que el activismo feminista quería era que las saquen muertas y se logró que salgan vivas. Y con el ADN, porque no sobrevivieron mucho tiempo, se logró rastrear a los criminales que violaron a sus jóvenes madres. A uno lo detienen y dice, yo no la violé, yo estaba pagando. Entonces, ¿qué se descubre gracias a la intercesión de estos grupos? Proxenetismo, además de violación sistemática. ¿Qué pasa cuando simplemente llego y pido aborto por violación? Porque además no se pide un seguimiento legal. Y invito a que conozcan el caso del doctor Rodríguez Lastra, no sé si lo conoce. Es un médico argentino que llega una paciente que grupos pro aborto le dieron pastillas para que aborte, pese a que ella podía acudir a un hospital, sigue habiendo abortos clandestinos. Ella llega con fiebre, con una infección generalizada, y el médico le dice, mira, si yo termino el aborto, lo más probable es que mueras. Yo te recomiendo llevar a término el embarazo, yo te consigo una familia para esa criatura. Y nace vivo. Nace vivo, pasan 2 años. El niño ya estaba en una familia. Y una diputada feminista, ¿qué hizo? Persiguió al médico por ser empleado público y por fallar a sus obligaciones como empleado del Estado, por no practicar un aborto, por salvar la vida de la mujer, por salvar la vida del hijo y por entregar un niño a una familia. Ese es el gran problema de este activismo. Y esto no exponen. Y la semana pasada, en México, se extendió el plazo de aborto en caso de violación de 12 semanas a 5 meses. Entonces, se habla en papel de los límites, pero lo que vemos como esto es un derecho progresivo, porque así como hay derechos negativos de la vida, propiedad y libertad que son naturales, hay el derecho positivo que surge del Estado y el derecho progresivo que va en aumento. Entonces, este derecho progresivo se llama ampliación de derechos y pasó de 12 semanas a 5 meses. Y en el caso de Colombia, tenemos el caso de Juan Sebastián. Era un niño deseado, planificado, y a los 7 meses la madre, presionada por su madre, dice, no, yo no puedo tenerlo, y alegó salud mental porque estaba en la universidad y no quería dejar sus estudios. Y mataron a una criatura de 7 meses de gestación. Y su padre luchó por su vida, perdió. Entonces eso de los límites es muy ambiguo, no se aplica en casos terribles como la violación. Y en el caso de los médicos vemos que son criminalizados no solo durante, sino hasta años después. Entonces, ¿qué sería el recurso? Justamente defender a esos médicos. Y yo personalmente, como ciudadana del Ecuador, quiero estar bajo un sistema de salud que sea garantizada y no donde médicos sean forzados a hacer una práctica que va contra su ética y que va contra la salud, porque el aborto no es salud. En su lenguaje está tratar la maternidad como una enfermedad que se cura matando a esa criatura. Ok, entendiendo los puntos de vista que son súper respetables de ambas, vamos a entender algo con respecto, y vuelvo a tocar el tema de la ruralidad. Hablabas sobre una mujer que llega con fiebre, debió haber tenido alguna infección y tal. Si se pudo terminar el embarazo, significa que no se cumplió la función del medicamento que se le prescribió. Y esto puede pasar. Para que nosotros evitemos que una mujer se complique con un procedimiento, necesitamos el acompañamiento, primero, un seguimiento continuo para un aborto seguro, como se le llama en la guía de la OMS. Necesitamos tener una ecografía y un hospital del día o una emergencia donde pueda estar. Entendiendo que nuestros centros de salud alejados no tienen estas condiciones, funcionan generalmente las 8 horas de trabajo que están los médicos o llamados en algún punto de emergencia y no hay las condiciones de esto, sería la oportunidad perfecta, ustedes creerían, para revolucionar el sistema de salud, dotar de lo que se necesita para garantizar la vida. Tanto si una mujer decide tener un proceso de aborto y que lo tenga de una manera algo más digna, o por lo tanto intentar salvar ambas vidas, como el caso que tú nos acabas de comentar. Yo creo que en el caso de la pandemia que estamos viviendo, que no hay lugar en los hospitales, que no hay lugar en las salas de emergencia, es insólito que gastemos recursos en matar a ecuatorianos, sea en la ruralidad o sea en la ciudad.
quizá lo aclaro un poco antes de pasar a ti. Lo que me refería con esto es que es necesario tener, por ejemplo, un ecógrafo en atención primaria de salud. Es dotar de emergencias a los centros de salud. Les vuelvo a hablar de MITI-WINS, querida, porque pasé ahí tanto tiempo y nunca logramos obtener nada más pese a los reclamos que hacíamos, porque éramos un grupo de médicos muy protestones y muy jodones. Y logramos tener mínimas cosas, pero aún así el hospital más cercano estaba en Santiago de Méndez, a 2 horas y media, y no tenía ecógrafo. Y el hospital básico de Limón Indanza estaba a 4 horas. Entonces, para todas las referencias que podríamos mandar a nuestros pacientes, o en el caso de que un aborto se complique y que tengamos que esperar una ambulancia que la manden del hospital, que está a 2 horas y media, que venga al centro de salud y que luego la lleve al hospital que está a 4 horas, donde se le podrá dar seguimiento, a partir de eso, ves una oportunidad en esta decisión para repotenciar el sistema de salud. En todas sus dimensiones, en realidad. Yo no pienso que la existencia de una pandemia sea pretexto para reducir el deber que tiene el Estado de respetar, garantizar y proteger la salud en otras áreas, que efectivamente es lo que está pasando. O sea, hay pacientes, esto no estoy hablando de derechos sexuales y reproductivos, estoy hablando de personas que entran con un infarto, por ejemplo, y no hay unidades de terapia intensiva y mueren. Entonces, aquí estamos frente a un nuevo reto, que es cómo hacer para que el sistema de salud en realidad sea efectivamente garantista de este derecho a la salud, la vida y la integridad personal de todas las personas. Y me parece interesante, yo no lo había visto por ese lado, pero sí me parece interesante la oportunidad de fortalecer el sistema de salud en las zonas rurales, de tal suerte que las mujeres, independientemente de la decisión que tomen con respecto a continuar o no su embarazo, puedan contar con servicios mínimos de salud, porque hay otra cosa. O sea, los derechos sexuales y reproductivos no son solo termine el embarazo. Los derechos sexuales y reproductivos suponen un cúmulo de garantías para las mujeres y también incluso para los hombres en ciertas dimensiones, pero pasan por contar con servicios de salud adecuados, suficientes y accesibles. Entonces, yo pensaba más bien, cuando tú ponías el ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que están embarazadas y ni siquiera pueden hacerse una ecografía? Y tal vez tienen un embarazo complicado y de alto riesgo y no se pueden tomar las medidas para eso. Entonces, creo que sí, no lo había pensado así en realidad, pero sí creo que es una oportunidad importante para poner el foco en los sistemas de salud en lo rural y ver que no solo en este tema, sino en todos, en realidad, estas personas que viven en estos lugares puedan tener unos mínimos aceptables en cuanto a acceso a la salud. Y sí, creo que es una idea genial que hay que potenciarla y es una buena oportunidad. No, y de hecho, te agradezco la oportunidad porque estamos gestionando ya hace un tiempo, pero es todo un tema con las trabas de importaciones y más tratándose un tema tan delicado. Se inventó, ya que dijiste la palabra revolucionario, un aparato que desde tu celular puede hacer ecografías y proyectarlo en el teléfono. Entonces, aún en las zonas más carenciadas y distanciadas, en general ya se tiene acceso. Entonces ya hay un aparato que permite hacer una ecografía mediante el teléfono y además sirve para hacer un chequeo general de órganos. Porque una cosa es súper importante. Parte de la despenalización y la normalización del fenómeno del aborto es la deshumanización de esa persona en gestación. Y una de las cosas más definitorias es cuando se escucha y se observa el latido del corazón. Entonces, justamente es muy común en las clínicas Planned Parenthood, por ejemplo, las más grandes clínicas internacionales, no se permite ver la ecografía, porque es lo que más disuade a la mujer. Entonces, es importante cuando hablamos de la salud de la mujer saber, el ciclo menstrual en promedio dura 28 días. Por ende, el retraso se detecta a partir más o menos de la 5ª semana. El corazón humano late en el día 21 de la concepción e incluso antes. Entonces, no se está hablando de la salud de la mujer, si se está poniendo fin a los latidos de otro corazón. Y por eso es importante que lleguen ese tipo de equipos al país para que se observe ese otro corazón que late en su cuerpo y que no es suyo. Y entender que salud es que prevalezca la vida, no sacrificar otras. Entendiendo lo que tú dices, por recomendación justamente de todo este contexto, me pidieron que viera un documental del caso Roe en Estados Unidos. Y allí algo que tenía una normativa, que estaba estandarizado, era mostrarles a las madres un día antes de realizar el procedimiento la ecografía.
Y quiero aclarar algo. Hay un tema que hace un poquito lo he descubierto también, que hablamos mucho como mamá, como señora, y cuando teníamos pacientes que eran niñas, de las 7 embarazadas que yo pude atender, nada más 3 llegaron a finalizar el embarazo, porque las otras 4 tuvieron abortos espontáneos. De las 3, créanme que el impacto es terrible cuando uno ya se pone a pensar en que le estoy diciendo señora a una niña de 13 años, que está normalizado en el ámbito médico. Entonces es, mamita, necesito hacerle tal cosa, señora, y te pones a pensar, ¿es una señora? ¿Pero qué sucede? Porque es una niña y el proceso va a ser súper difícil. Y a partir de ahí es donde la salud tiene que abordarlo. Entendiendo esto, ¿creen que esta decisión soluciona el problema? ¿Cuál problema? Porque son varios problemas. El problema el problema de la violencia, el problema de la violencia y de las mujeres violentadas que serán madres o que no serán. A ver, algunas cosas. Lo primero es que el tema de la vida en el caso de los seres humanos no pasa solo por respirar o por tener funciones biológicas. Y en esto creo que hay un debate interesante y creo que esto sí hay que discutirlo. ¿Cuál es el verdadero origen de la vida cuando estamos hablando de seres humanos? Esto en primer lugar. En segundo lugar, algún rato deberías invitar al Esteban Ortiz porque él ha escrito mucho sobre esto y puede dar más luces que yo. En segundo lugar es cuál es el alcance de la vida, del derecho a la vida en el contexto de derechos humanos. O sea, vida es solo respirar, caminar, comer, dormir. No, en realidad los seres humanos somos más complejos. Somos seres que tenemos conciencia, que tenemos un proyecto de vida y la pregunta que tenemos que hacernos en realidad es si solo por defender una vida desde la dimensión biológica vamos a condenar a, no hablemos de las mujeres, pero hablemos de niños, cientos de niños que vienen al mundo sin ser deseados, sin las condiciones adecuadas. Y en este sentido es interesante, por ejemplo, leer lo que la Corte Interamericana ha dicho en el caso de niños de la calle, donde habla del derecho a la vida no solo como el derecho a existir como ser viviente, sino a tener una vida digna. Entonces, en nuestro análisis de lo que corresponde a la vida, deberíamos también considerar aquello. Ahora, la otra gran cuestión, creo yo, un poco malentendida con respecto al alcance de la decisión de la Corte es que la decisión de la Corte o la despenalización del aborto en casos de violación no reduce el problema de violación. Por supuesto que no lo reduce, porque ese no es el problema que se pretendía atacar. La despenalización del aborto por violación ataca un problema puntual que es, una vez producido este delito, que va a seguir pasando, independientemente del reconocimiento de penas, esto es un tema aparte, una vez producido este delito y estando frente a una niña o mujer que es víctima de una violación a sus derechos, ¿qué le corresponde al Estado? El Estado tiene obligaciones erga omnes el momento que está frente a una persona que es reconocida como una víctima de una violación de cualquier derecho. La obligación principal es esta obligación de reparar integralmente. En el caso de las niñas y mujeres embarazadas producto de la violación, no se les puede reparar integralmente en el sentido de que nosotros no podemos hacer rewind y volver al momento antes de la violación y evitarle ese sufrimiento. Esto ya pasó, no lo podemos retrotraer a la situación anterior. Pero sí el Estado puede establecer medidas para que los efectos de este acto que constituye una violación de sus derechos no prevalezcan en el tiempo y no constituyan un obstáculo a su proyecto de vida. Porque sí, al final del día estamos hablando de que las mujeres no somos meros envases de reproducción, así como en esta novela distopiana del cuento de la criada, no somos meros envases, también somos seres humanos, también tenemos un proyecto de vida y eso tiene que respetarse. Ahora, cierto es, la decisión de la Corte Constitucional no soluciona el problema de la violencia ni pretendió hacerlo. Este es un problema aparte que tiene otros factores, otras raíces y uno de los factores importantes que hay que tomar en cuenta si efectivamente queremos reducir la violencia contra la mujer en todas sus dimensiones es cómo estas estructuras patriarcales y cómo estos estereotipos de género que les ponen una cierta lista de lo que deben y tienen que hacer las mujeres no nos condicionan a esos actos de violencia. O sea, las mujeres como objetos sexuales, las mujeres como meros envases de reproducción. Todos estos estereotipos que se afianzan en el tiempo constituyen y crean este entorno de violencia donde surgen este tipo de cosas.
Esto por un lado. Por otro lado, también muchos agresores son personas que han sido agredidas de niños, posiblemente también víctimas de agresiones sexuales, y esto ya entra dentro del ámbito de la psicología. Nosotros también desde muchos frentes que trabajamos en materia de derechos humanos venimos diciendo, por ejemplo, la necesidad de que el Estado atienda en materia de salud mental. En el contexto de la pandemia que todos estamos... Ahí te lo voy a preguntar porque serían nuestras proyecciones. Eso dejémoslo para el final, te lo pido, ¿sí? Ahora, con respecto a esto, sé que me dirás que no es la solución, entonces te voy a cambiar un poco la pregunta. La decisión que ha tomado la Corte va a dar paso a opciones que ustedes puedan dar. ¿Qué soluciones plantean frente a lo que ya se ha decidido? Bueno, primero quiero agradecer tanto la pregunta como la respuesta y que quede muy en claro que el aborto no es la solución a la violación y que muy por el contrario nos está cambiando nuestros cánones morales y culturales al condenar a un inocente por el crimen de un delincuente. Agradezco que haya establecido. Ahora, yo creo que una de las principales medidas que hay que tomar es facilitar la adopción desde la concepción, justamente por poder apoyar a esa joven madre, o no tan joven, porque puede pasar en cualquier momento de la vida, pero el drama que estamos abordando sobre todo es de eso y más en el caso de la ruralidad. Entonces, que no le falte nada a lo largo de la gestación y que esa criatura que viene esté acompañada y que esa madre joven nunca se sienta sola. Entonces, yo creo que esa es la principal medida. Respecto a la psicología, hay que entender que el aborto sí puede parecer una solución en el corto plazo ante esta situación que no puedo enfrentar. El problema es que es mucho más complejo, la psiquis tiene varias etapas y la vida es más larga que la adolescencia y la temprana adultez. Y saber que las secuelas de ese proceso son muy marcados. Entonces, justamente acompañar en esos procesos, tanto en esa maternidad que sí se va a llevar a cabo como en la que no, porque el aborto no es tan sencillo como nos lo pintan. Entonces, en ese sentido, hay que incentivar, hay que apoyar y que sepan que no están solos. Y como ya mencioné, el ejemplo de España es el que mejor nos señala justamente que cuando hay ayuda, el aborto se reduce. El tema es que no siempre llega. Y en ese sentido quiero aclarar, para que vean que el aborto no es solo un problema que afecta a la madre, a la criatura, a su entorno, a su familia, a su comunidad. En España, en los últimos debates electorales presidenciales, les preguntaron a los candidatos qué vamos a hacer frente a la falta de niños. Justo Lola habla de una distopía. En Europa ya hay crisis de población. Y en Ecuador no estamos tan lejos, ya están en el 2.1 hijos por cada mujer. Y están luchando contra estereotipos de género cuando ya tenemos un problema demográfico. Y otra cosa que me encanta que haya señalado a los niños de la calle. Cada vez que hay una victoria pro vida, dice, por gente como ustedes, hay niños en la calle. Vean ustedes la mentalidad que se está generando contra la maternidad y respecto a la pobreza. Solo debe nacer el que nace amado, el que nace con recursos suficientes. ¿Qué clase de sociedad estamos forjando? ¿De qué empatía nos hablan si hay que cumplir ciertos requisitos para nacer o para vivir? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer un cambio de conciencia, de pensamiento, de cómo vemos la vida, de cómo vemos la maternidad y justamente cuál es la verdadera empatía. Y yo creo que es hacia todos los seres humanos. No podemos hablar de reducir la violencia si estamos proponiendo como solución matar a seres humanos no solo inocentes, sino indefensos. Perfecto. Antes de pasar nuevamente con Lolo, habías mencionado los datos y lo que habla Esteban Ortiz. Es un crack, lo invitaremos pronto, esperamos poder conversar con él porque súper bueno para manejar todas las estadísticas y su investigación. Nos ayuda a los otros médicos a tener un poco más claro todo. Y frente a esto, ahora sí quiero darte paso a que nos cuentes qué viene, cuál es la lucha que queda. A partir de esta primera victoria del movimiento feminista, ¿cómo lo van a tomar? Van a empezar a luchar por qué situaciones. De hoy en adelante, ¿cuál es la proyección que tienen para garantizar derechos? Sí, algunas cosas. Creo que hay que desmitificar, y quiero aclarar algunos puntos, desmitificar algunas cuestiones. El aborto, al menos las mujeres activistas con las que yo converso casi a diario, ninguna propone el aborto como una cosa fácil, ni como una cosa chévere, ni como una cosa deseable. Y a mí me preocupa mucho porque usualmente escucho a personas pro vida diciendo el aborto no es fácil. Sí, nosotros tampoco lo estamos diciendo. No, es más, yo quisiera
que en realidad ninguna mujer tenga que tomar esta decisión súper dura y súper dolorosa. Pero hay casos en los que hay que hacerlo y hay casos en los que hay que respetar la voluntad de las mujeres de decidir. Yo creo que nadie aquí puede ser tan egoísta de decir, yo creo que el aborto genera una situación traumática para todas. Yo creo que todas las mujeres violadas deberían abortar. Yo creo que todas las mujeres embarazadas deberían llevar a término su embarazo, porque somos tan diversos, somos tan distintos, que la primera falta de empatía es no entender esa diversidad y no aceptar que en esa diversidad las elecciones que podemos tomar son distintas. Y que sean distintas no quiere decir que no sean duras. Y que sean difíciles no quiere decir que existe un irrespeto a la vida. Para mí lo ideal sería que ninguna niña, ninguna mujer embarazada tenga que recurrir a un aborto, pero a veces va a pasar. Y cuando eso pase, tenemos que darles a esas niñas y a esas mujeres entornos seguros donde su vida no corra riesgo. Luego, hablar de la adopción. A mí me parece excelente en un país donde los sistemas de adopción son precarios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando activistas de derechos humanos proponemos, por ejemplo, que se permita a las parejas del mismo sexo adoptar? Pues también hay este otro gran revuelo por los mismos grupos a los que apoya muchas veces Mamela. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuándo podemos ser empáticos? ¿Con quién podemos ser empáticos? La empatía es una situación que la decidimos según nuestros propios cánones. No, yo estoy perfectamente de acuerdo con el tema de la adopción, por ejemplo. Me parece lo ideal que niños que llegan al mundo, porque hay veces que mujeres no acceden al aborto, por ejemplo, por A o B razones, y ese niño va a nacer, que a ese niño habría que garantizar una familia. Pues bien, ahí tienes cantidad de familias, de parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, que están dispuestas a adoptar y se encuentran, en el caso de los heterosexuales, con un Estado que tiene un procedimiento burocrático largo y a veces hasta corrupto, que no les permite acceder a eso. Y con respecto a las parejas heterosexuales, un estigma totalmente infundado de que no son hogares adecuados. Entonces, yo estoy de acuerdo también con esto de la adopción, pero que sea para todos, porque el derecho a la familia es de todos. Ahora, ¿qué viene después? Como yo te dije, yo soy muy cuidadosa en cuanto a afirmar o asumirme vocerías de todo un movimiento complejo y diverso como es el movimiento de mujeres y el movimiento Provida. Yo estoy en esto porque soy una abogada especializada en derechos humanos, trabajo en esto ya 20 años y en realidad para mí, si bien suscribo con muchas cosas de mis colegas, no me atrevería a decir que yo soy la vocera o que yo puedo decirte qué vamos a hacer todas. ¿Qué creo que viene en el futuro cercano? Lo primero es que tenemos que trabajar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo para que este proyecto de ley salga bien. Y una de las cosas en las cuales tenemos que trabajar es en esta disposición que manda la Corte Constitucional con respecto a establecer las semanas y los plazos. Porque que pasen cosas como las que decía Mamela, en el sentido de que pueden haber abortos a los 7 o 8 meses cuando el niño es viable, a mí personalmente, sin hablar a nombre de todo el mundo, a mí personalmente me parece inaceptable. Yo creo que se hace un balance entre el derecho a la vida y entre el derecho a la elección de la madre, que va en aumento o en decrecimiento según la viabilidad del embarazo en curso. Entonces, si es que ya tenemos un niño de 7, 8, 9 meses, yo creo que la simple lógica nos dice que ya no estamos frente a un aborto, sino que estaríamos frente a una situación distinta que está penalizada. Y en eso también creo que tenemos que ser responsables a la hora de cómo informamos a la ciudadanía de este tema. Decir que, por ejemplo, el aborto propone sacar a niños y matar a niños de 9 meses es crear un sensacionalismo que no se compadece con la finalidad de esto. Entonces, lo primero es, tenemos que poner todo cerebro, y ahí sí nos toca sentarnos a todos, a que esa ley salga bien. Luego, ver que efectivamente se cumpla, porque muchas veces Ecuador es un país donde se hacen cosas súper lindas en la Constitución y en las leyes y en la práctica no se llevan a cabo. Y trabajar conjuntamente con el sistema de salud pública y también con los médicos privados, primero para informar qué mismo fue lo que pasó. Luego, informarles sobre qué va a pasar en este interín donde entre que sale la sentencia y se hace la ley, que está no regulado y que puede sí generar situaciones problemáticas, tratar de llegar a un consenso que puede pasar ahí. Y finalmente, también establecer mecanismos de comunicación permanente y de capacitación permanente con personal de la salud para que sepan cuáles son los límites de estas obligaciones, porque a mí me preocupa también el tema de la objeción de conciencia. Yo no soy capaz de decirle a nadie, haz lo que yo quiero porque yo quiero. Y cómo actuar. Yo creo que ha sido una conversación súper amena. Si bien es cierto que en algún momento saltaron chispas, lo pudimos manejar de la mejor manera. Ahora, ¿qué nos espera? Tenemos puntos en los cuales empatamos, como por ejemplo
formar y continuar con el apoyo a las madres, tanto las personas pro opción como las personas pro vida. Y en segundo lugar, algo sumamente importante, que nadie va a desear nunca la muerte de otro ser humano, y prevalecerla va a ser lo más importante. Actuemos con conciencia. Las autoridades deberán tomar decisiones técnicas, no políticas, y para eso mesas de trabajo donde haya diversas opiniones y prevalezca la salud pública será la mejor opción. Y para finalizar, agradeciéndoles y dándoles mi prescripción, esto ha sido un caso sellado. Empatemos ideas. Muchísimas gracias. Gracias también por el debate. Yo creo que siempre se puede aprender y a veces es difícil, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero sí escucharnos es chévere. Así que yo les agradezco la invitación y el tiempo también. Bueno, gracias por la oportunidad, un gusto verles en persona, todo el set, muy entretenido todo, y esperemos sea constructivo para que gocemos los ecuatorianos de más salud, tanto física como mental, que esta cuarentena nos tiene. Gracias.